Buenos días, soy la doctora Blanca Carrasco, estoy a sus órdenes en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes y agradezco al comité organizador esta atenta invitación. Yo les voy a hablar de inestabilidad carpiana, esperando que sea de utilidad para todos ustedes. Primero que nada, pues los objetivos. ¿Qué pretendemos con esta plática? Número uno, reconocer los movimientos propios de la articulación de la muñeca, que son muy importantes para entender cómo se conforma la biomecánica normal y los movimientos fisiológicos. En segundo lugar, definir el concepto de estabilidad e inestabilidad del carpo a fin de reconocer las características de cada una de ellas. En tercer lugar, identificar los procesos secuenciales que conllevan a la inestabilidad articular del carpo a fin de reconocer los hallazgos en los distintos métodos de imagen. Entonces, como introducción, pues vamos a recordar cuáles son los movimientos normales de la muñeca. Primero es la flexión, que tiene un amplio rango, aproximadamente de 75 grados. Después viene la extensión, que tiene un rango de 70 grados aproximadamente. La desviación radial, que es un rango de 15 a 25 grados. La desviación ulnar, que es de 30 a 60 grados. Esos movimientos también puede uno llamarlos inclinación radial, inclinación ulnar o cubital, o también puede uno llamarlo abducción y aducción. Se toman como sinónimos para este fin. Y también tenemos estos movimientos, que es la pronación y la supinación. También podemos llamarles rotación interna o rotación externa, dependiendo del caso. Entonces, ahorita vamos a ver un video de más o menos cómo es que de los movimientos normales de la muñeca. Aquí está. Primero, estamos con la primera fila del carpo. El eje de carga siempre se carga muchísimo más hacia el hueso semilunar, que es el pivote de todas las fuerzas de carga de la muñeca. Como ustedes pueden ver, la primera fila del carpo está perfectamente encajada con la superficie del radio distal, las relaciones articulares muy bien. En cambio, cuando se hace una inclinación radial, o abducción, entonces las superficies articulares quedan encajadas parcialmente, es decir, queda esta superficie libre, porque de este lado, del lado cubital se articula de una manera diferente, por lo que tiende a deslizarse en sentido cubital. El eje de carga siempre va a seguir cayendo, principalmente sobre el semilunar. Esto es posible que ocurra de una manera fisiológica gracias a los ligamentos, que son muchos. Tenemos a los extrínsecos, que unen a la cara radial con algún huesito del carpo. Estos son los principales, desde la fila proximal. También tenemos, entonces aquí podemos ver cómo se realiza el movimiento de flexión. Como ustedes pueden ver, el semilunar se inclina, pero en un rango pequeño. En cambio, el grande tiene un mayor ángulo de inclinación, ya sea hacia palmar o hacia dorsal. Esto no sería posible, es decir, los ligamentos no trabajan solos, trabajan en conjunto con los tendones. Como aquí podemos ver ilustrados, los tendones extensores de la cara dorsal, que están contenidos por los movimientos de flexión y extensión de la muñeca. Entonces, aquí podemos ver cómo estamos en un plano lateral, aquí está el movimiento de flexión. Entonces, como ustedes pueden ver, el semilunar, que ahorita nos va a aparecer aquí, el semilunar tiene un ángulo de inclinación de aproximadamente 50 grados. O sea, un ángulo mayor pones la flexión. Y el hueso grande, un ángulo menor de 25 grados. Y ahora en el movimiento de la extensión, es al revés. El semilunar se inclina un poco menos y el grande un poquito más hacia la extensión. Todo esto es posible que ocurra de manera fisiológica normal gracias a los ligamentos. Bien, entonces empecemos con unos conceptos básicos. Como ustedes pueden ver en la articulación de la muñeca, tiene un complejo ligamentario muy amplio y muy completo, que se dispone en forma de aro o en forma circular a través de toda la muñeca. Tenemos ligamentos que unen un hueso con otro huesito del carpo, o tenemos ligamentos que unen al radio con la primera fila del carpo. Esta es la articulación radiocarpiana, muy importante. Entonces, aquí los podemos ver, todos presentan una cara dorsal, una región central y una cara volar. Volar es sinónimo de palmar. Entonces, aquí podemos ver estos ligamentos radiocarpianos extrínsecos que son muy importantes. El principal es el radio semilunar y el radio escafoideo.
Ya hacia la cara volar tenemos más ligamentos, tanto intrínsecos como extrínsecos. Los intrínsecos son los que unen un huesito del carpo con otro huesito del carpo, de los cuales los más importantes son dos, que son de la fila proximal. Muy importante, el más importante de todos, el escafo semilunar, que aquí lo tengo señalado, y también, en segundo lugar, el semiluno piramidal. Importantísimos para la estabilidad de la muñeca. Ahora, pues, si vamos a hablar de inestabilidad, pues primero hay que ver qué es la estabilidad, y es lo que les voy a explicar ahorita. Entonces, ¿qué es la estabilidad? Es el estado en el que una articulación puede hacer los movimientos y que uno quiera, bueno, fisiológicos, y que después retorna a su alineación óptima a través de un equilibrio de fuerzas extrínsecas o intrínsecas. Ese es el concepto de estabilidad. Para que esta estabilidad se lleve a cabo adecuadamente, son dos componentes. Los componentes pasivos, que son la cápsula y los ligamentos, y los componentes dinámicos, que son los tendones y los músculos propios del antebrazo. La estabilidad del carpo está compuesto por varios aspectos, bueno, dos principalmente. Entonces, anatómicamente son estos componentes los que actuando en conjunto y actuando adecuadamente, cada uno en el papel que le corresponde, nos van a llevar a una estabilidad articular normal fisiológica. Y tenemos dos tipos de estabilidad. La cinética, que se refiere a que la muñeca o cualquier articulación, porque esto aplica para cualquier articulación, a que la muñeca es capaz de soportar cargas axiales. A eso se refiere este tipo de estabilidad. Las puede cargar sin crear una desalineación anormal o dolorosa y posteriormente regresar a su alineación fisiológica. Y también tenemos el tipo de estabilidad cinemática, que es cuando la muñeca es capaz de hacer estos movimientos, cualquier movimiento, flexión, extensión, lo que ustedes quieran, en forma fisiológica, sin causar dolor o una desalineación significativa o patológica. Estos dos componentes en conjunto nos van a llevar a una articulación estable. En la radiografía simple, o sea, ¿cómo vamos a valorar esto? Bueno, en la radiografía simple, como siempre, empezamos estudiando la muñeca en una radiografía en proyección anterior, es decir, dorso palmar. Entonces, lo primero que tenemos que ver, obviamente la integridad ósea, la morfología, la anatomía, todo ese tipo de características y también los espacios articulares. Como aquí nos viene ilustrado aquí en estas líneas, pero la verdad es que aplica cualquier espacio articular que tenga la muñeca en la fila distal, en la fila proximal o entre un huesito del carpo y otro huesito del carpo. Todos estos espacios deben de medir siempre 2 milímetros o menos y todos deben de ser simétricos. O sea, todos medir lo mismo. 2 milímetros o menos. Si ustedes ven algún estudio patológico y tuvieran que comparar un espacio con otro, la referencia para comparar ese espacio va a ser aquí en este sitio que está aquí marcado con un óvalo, en ese sitio que es la articulación entre el piramidal y el hueso anchoso. Lo comparan con este, que sí está más pequeño, más amplio, como sea. Ese es el punto de comparación. Y ahorita les voy a explicar también que de estos espacios articulares, los más importantes, y siempre hay que poner especial atención, es en este espacio escafo semilunar y semiluno piramidal. Es de todos los espacios, es donde siempre hay que poner especial atención. 2 milímetros o menos. Es lo normal. Posteriormente también vamos a valorar la alineación. ¿Cómo se valora esto? Con los arcos de Gilula. Primero, trazamos una línea que abarque la cara proximal de los 4 huesitos de la fila proximal del carpo. Trazamos otra línea que abarque las caras distales de los 4 huesitos de la primera fila. Y, perdón, no son 4, son 3 huesitos, ya que el pisiforme ese no cuenta, ese es como aparte. Y así trazamos el segundo arco y posteriormente el tercer arco de Gilula, que es la cara proximal del hueso de la segunda fila, pero únicamente del hueso grande y del anchoso. Estos 3 arcos deben de ser uniformes, curvos y de trayecto paralelo entre sí. Como ustedes pueden ver, son paralelos.
Y entonces aquí lo vemos en esta radiografía anteroposterior normal, en donde podemos ver una adecuada alineación. Los arcos de Gilula perfectamente uniformes, paralelos y simétricos entre sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la estabilidad o cómo es? Bueno, primero, a la hora de que la muñeca recibe las fuerzas de carga axiales que provienen del antebrazo, que son muy fuertes, aproximadamente son de 14 kilos, que provenientes del antebrazo, como les digo, ¿qué va a suceder? Bueno, primero tenemos esta proyección lateral, esa visión lateral de la muñeca. ¿Qué pasa en ese caso? El escafoides tiene un ángulo normal de 15 a 20 grados, una angulación ligera, leve, hacia la cara volar, como en este caso, que aquí lo estamos ilustrando. ¿Qué pasa cuando recibe las fuerzas de carga? Tiende a inclinarse en sentido volar. Pero es un ángulo, perdón, es un rango de inclinación pequeño, muy discreto y posteriormente regresa a su lugar. Esa es la tendencia normal del escafoides. ¿Y por qué pasa esto? Porque es una compensación de lo que pasa con el hueso piramidal y con el ganchoso. El piramidal tiende, que aquí también nos lo expresan muy bien en esta ilustración, tiende a inclinarse en sentido dorsal. Y al igual que el ganchoso, que tiende a inclinarse en sentido dorsal, pero también a bascularse o inclinarse hacia proximal, como aquí nos lo refiere esta flechita. Entonces, en esta proyección anteroposterior, aquí están expresados los movimientos, recibiendo las cargas axiales, ¿no? Del antebrazo y también de los dedos. Esto ocurre más cuando las fuerzas de carga axiales son máximas, que es cuando, en qué momento, cuando está el puño cerrado. Cuando uno empuña es donde más fuerzas de carga se reciben. Todo esto va a ocurrir, pero siempre conservando un eje vertical, que es el eje sobre el cual alrededor van a moverse el resto de los huesitos del cuerpo, que es este eje vertical que lo comprende el radio, el semilunar, el hueso grande y el tercer metacarpio, siempre respetando este pilar vertical. Ahorita se los voy a explicar un poco mejor. Entonces, aquí vamos a ver. Esto que les voy a enseñar son los movimientos fisiológicos de un paciente normal. Estamos en una proyección anteroposterior de muñeca. Fíjense, lo que va a pasar, está en reposo, luego va a empuñar y luego va a relajar la muñeca otra vez. Y ustedes pueden ver cómo se van moviendo los huesitos, especialmente cuáles, el escafoides y el piramidal. El semilunar se mueve escasamente, porque ese hueso es, más bien, su función es el pivote de toda la muñeca y el que recibe la mayor cantidad de las fuerzas de carga. Entonces, vamos a ver aquí. Ustedes fíjense en el escafoides, fíjense en el hueso piramidal, cómo ahí está empuñando la persona, cómo se mueve, cómo se desdobla. ¿Por qué? Porque uno se inclina hacia la cara volar, o el escafoides, y el piramidal se inclina hacia la cara dorsal. Aunque sea una proyección anteroposterior, podemos valorarlo porque estamos viendo cómo se modifican con el movimiento. En todo momento, los arcos de Gilula están conservados y los espacios articulares también. Entonces, eso nos indica que es una muñeca estable. Haga el movimiento que haga, es estable. Y siempre, como les digo, siempre poner especial énfasis o atención en el espacio escáfo semilunar y el luno piramidal. Ahora vamos a ver lo mismo en una proyección lateral. Aquí está el escafoides, que es este, que tiene una inclinación de 15 a 20 grados en sentido volar. Cuando empuña, fíjense cómo hay una leve inclinación hacia volar, un rango muy pequeño, y el hueso grande, que es este, se desliza hacia dorsal, pero muy levemente. Y cuando relaja la mano, bueno, la muñeca, todo vuelve a su lugar. Como siempre, el eje vertical que compone el radio, el semilunar y el grande, permanece en sentido vertical, al igual que los espacios articulares. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué sucede esto o cómo sucede? Bueno, aquí estamos viendo la articulación de la muñeca en una proyección lateral. Entonces, esta es la cara volar, esta es la cara dorsal. Entonces, esta es una muñeca en reposo, relajada. Entonces, aquí está el eje vertical que ya les explicaba, que es perfectamente vertical, que lo compone el radio, el semilunar, el grande y más distal el tercer metacarpiano.
siempre un eje vertical, sobre el cual se van a mover el resto de los huesos. Cuando llegan las fuerzas de carga, que les digo que son muy fuertes, aproximadamente 14 kilos, ¿qué pasa? Hay una tendencia fisiológica de que el semilunar, que es se incline bastante hacia la cara dorsal, como aquí lo podemos ver, y el hueso grande, que está marcado con una C, porque en inglés se llama capitate, pero en realidad es el hueso grande no se inclina, pero se desliza hacia dorsal. Esa es la tendencia natural de la muñeca cuando recibe ejes de carga. Pero esto no sucede así, o bueno, sucede de una forma muy leve. ¿Por qué? Porque tenemos al hueso escafoides, que aquí está, es este que está aquí, que actúa con una forma de polea o actúa en una forma de equilibrador de fuerzas. Ese hueso se encarga de equilibrar las fuerzas entre el semilunar y el grande. ¿Para qué? Para que el ángulo de movimiento sea algo muy leve, discreto, que no cause dolor y que todo vuelva a la normalidad en cuanto la muñeca vuelve a su estado de reposo. Entonces, como ustedes pueden ver, con lo que estoy diciendo, el escafoides es un hueso importantísimo para la estabilidad. Y aquí, bueno, lo mismo que les estoy diciendo en una radiografía en proyección lateral. Como pueden ver, aquí el hueso semilunar, el escafoides levemente inclinado hacia volar y aquí el hueso grande. Como siempre, aquí el eje vertical perfectamente conservado y bueno, aquí lo mismo, pero delineado los huesitos para poder comprender esto. Por eso es muy importante que siempre pidamos al técnico o verificar que la proyección lateral esté perfectamente bien tomada, que no quede oblicua, porque si no, entonces esto ya no se puede valorar en una forma objetiva. O por supuesto con una buena técnica, para que no se sobrepongan tanto los huesos y podamos diferenciar entre uno y otro. Entonces, eso, lo que les acabo de decir, es medible. Se puede medir, bueno, se debe medir en una forma objetiva en la radiografía, o la resonancia o la tomografía, lo que ustedes tengan. Entonces, aquí lo tenemos. Este es el hueso del radio, la epífisis distal, semilunar, el escafoides y el grande. Entonces, lo que vamos a hacer en esta proyección lateral, primero, vamos a trazar una línea que discurra por la cara proximal del escafoides, después otra línea que discurra perfectamente en la región central del hueso semilunar, que aquí está, y ese ángulo lo vamos a medir. Y ese ángulo, lo normal es que sea de 30 a 60 grados. Lo normal, lo aceptable. Por supuesto, la muñeca en reposo, es decir, en posición neutra. Y también vamos a medir otro ángulo. Entonces, esta misma línea del semilunar la vamos a utilizar y vamos a trazar otra que discurra perfectamente en la región central del grande. Y ese ángulo, que es pequeño, nos va a dar nos va a dar, aquí está, ese va a ser de 0 a 30 grados. Es lo normal. No menos, no más. Y entonces, si estas mediciones son correctas, podemos decir que es una muñeca estable. Esto en conjunto con lo otro que ya les dije, ¿no? De la proyección anteroposterior. Bien, entonces, ahora comprendidos estos conceptos de la estabilidad de la muñeca, ahora sí podemos pasar a la inestabilidad articular del carpo. Conceptos y hallazgos por imagen. Entonces, ¿qué es la inestabilidad o cómo se define? Bueno, es una alteración significativa, sintomática. Es muy importante que haya síntomas. Si no hay síntomas, no se puede asegurar o no se puede definir que se trate de una muñeca inestable, porque también tenemos otra condición que puede tratarse de una muñeca laxa. En ese caso, no hay dolor. Pero aquí, si hay dolor y hay una alteración significativa de la alineación, entonces lo estudiamos y todo, y podremos llegar a la conclusión de una inestabilidad de carpo. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque llegan las fuerzas extrínsecas a todo el carpo, pero en especial al hueso semilunar, que es el pivote. Tenemos dos tipos de inestabilidad. Pues si tenemos dos tipos de estabilidad, tenemos dos tipos de inestabilidad, que es la cinética, que es la incapacidad de la muñeca para soportar cargas sin desmoronarse, es decir, sin
que el carpo no es capaz de soportar las fuerzas de carga porque se desalinea en una forma patológica y con dolor. Los nuevos conceptos ahora nos dicen que no debemos de llamarlo inestabilidad cinética, sino clasificarlo como discinesia carpal. Entonces, bueno, en las diferentes bibliografías pues lo podrán encontrar de las dos maneras. El otro tipo de inestabilidad es la cinemática, que es que la incapacidad de la articulación para realizar los movimientos fisiológicos, flexión, extensión, todos esos movimientos, sin cambiar bruscamente de posición, es decir, movimientos. Entonces aquí lo tenemos representado, la muñeca estable, la inestable, y cuando esta patología sigue avanzando y más hacia estadios pues ya terminales casi, ¿qué pasa con la articulación? Acaba por colapsarse. Se colapsa, entonces en ese caso también vamos a encontrar muchos cambios artrósicos y en ese caso ya sería una muñeca colapsada, que es la lesión de Slack, que será tema de otra plática, y en ese caso pues ya no va a ser una muñeca inestable, pero ya es una muñeca colapsada, o sea, el estadio final de todo este proceso. Causas, ¿por qué una muñeca se puede llegar a la inestabilidad? Hay muchísimas. Las más importantes, o las que más frecuentemente observamos, es la fractura del escafoides y la necrosis del semilunar. Pero recuerden que hay muchas causas. Hallazgos por imagen. Bueno, este es un ejemplo normal para poder entender lo anormal, la proyección anteroposterior. Aquí les voy a explicar que el espacio entre el escafoide y el semilunar, ya les había dicho, debe ser 2 milímetros o menos. Siempre especial atención, aquí en una resonancia magnética, no densidad de protones, plano coronal, podemos observar, ¿no? El hueso escafoides, el semilunar, el espacio es de tamaño normal, 2 milímetros o menos, y aquí podemos observar el ligamento escafo-semilunar. Siempre son hipointensos los ligamentos en cualquier secuencia que ustedes gusten y podemos observarlo perfectamente, ¿no? Insertado de un huesito a otro. Y también, en segundo lugar, tenemos que valorar el ligamento semiluno-piramidal, que sucede lo mismo, ¿no? Se observa con una línea fina hipointensa que está insertada de un huesito al otro. Recuerden siempre que la densidad de protones es la secuencia ideal para observar ligamentos. Bueno, en primer lugar, la artorresonancia y en segundo lugar, la densidad de protones. Como todos estos casos van a ser densidad de protones porque pues estamos valorando ligamentos. Entonces ahora miren este caso. ¿Qué pasa? Es una proyección dorsopalmar, posición neutra, y miren cómo está el espacio escafo-semilunar, está aumentado aproximadamente 5 milímetros y aquí lo estoy señalando. Y eso que es una posición neutra, imagínense si hace algún movimiento, pues va a ser más mayor, ¿no? Este espacio. Y aquí lo podemos ver en este eco de gradiente coronal. Y aquí está, ¿no? El aumento del espacio y el ligamento pues está roto en forma completa. Aquí vemos nada más un pedacito del ligamento escafo-semilunar. El resto, o sea, aquí debería descubrir e insertarse acá el escafoides y no está y nada más está este pedacito. Y por supuesto, aquí en este espacio está, ¿qué pasa? Pues se ocupa por líquido inflamatorio. Esto que les acabo de explicar, ¿cómo se llama? El nombre correcto que debe de ser es disociación escafo-semilunar. Siempre que vean eso, repórtenlo como una disociación escafo-semilunar. Aquí es una representación esquemática en una reconstrucción tercera dimensión de tomografía. Entonces, este hallazgo, pues sí, se llama disociación escafo-semilunar, pero coloquialmente también podemos decirlo como en forma de el signo de Terry Thomas. ¿Por qué? Bueno, este señor, Terry Thomas, fue un actor inglés de los años 40, 50 más o menos, que tiene una diastema y tenía este espacio en los dientes muy pronunciado, muy prominente, y pues a alguien se le ocurrió que fuera el signo de Terry Thomas. Por lo tanto, aquí está esta radiografía, tenemos esta disociación, y pues si ustedes lo ven, se parece mucho o alguien lo relacionó con los dientes de este actor. Entonces, por eso, coloquialmente podemos decir que es el signo de Terry Thomas. Sin embargo, el nombre correcto, o para hablar apropiadamente, es disociación escafo-semilunar. Si este espacio mide 3 milímetros,
es sugestivo de la disociación. En este caso habrá que hacerle proyecciones dinámicas. Pero si mide 4 milímetros o más, es muy seguro o está perfectamente argumentado que uno lo reporte como una disociación. Escafo semilunar. Entonces, ¿qué tipos de inestabilidad tenemos? Son dos tipos. Primero, hay que recordar lo normal. Entonces, cuando llegan las fuerzas de carga axiales provenientes del antebrazo, recuerden que el escafoides tiene una tendencia a inclinarse hacia volar y el piramidal hacia dorsal. Eso es lo normal. Entonces, ¿qué pasa cuando hay alguna alteración? Como es una fractura del escafoides, que es una patología frecuente y que muchas veces se diagnostica en forma tardía. ¿Qué pasa? Pues si dijimos, ¿no?, que el escafoides es un equilibrador de fuerzas muy importante. ¿Qué pasa cuando está fracturado? Pues no va a poder ejercer esa función. ¿Qué pasa entonces? El segmento distal se va a inclinar hacia volar, está bien, pero entonces el segmento proximal se va a inclinar hacia dorsal. Eso no es normal y eso va a alterar todas las fuerzas de carga hacia toda la muñeca, principalmente hacia la fila proximal. El semilunar ahora se va a inclinar hacia dorsal, porque como consecuencia del escafoides, que no puede hacer su equilibrio de fuerzas, y el piramidal se va a inclinar hacia dorsal, ese es normal, o sea, eso está bien, pero entonces la alteración está en estos dos huesos, el fragmento proximal del escafoides y el semilunar. ¿Y qué pasa? Como no es normal, a la larga va a terminar en una muñeca inestable. Entonces, aquí está representado esquemáticamente, bueno, este mismo esquema que ya les había yo presentado. ¿Para qué? Para poder entender que la inestabilidad, que tenemos de dos tipos, la dorsal y la volar, lo primero que vamos a ver en una proyección lateral es la alteración en esta alineación. Ya no va a estar presente el eje vertical de la muñeca, sino alterado en esta forma, que ahorita les voy a explicar mejor. Entonces, hallazgos por imagen, radiografía, tomografía, resonancia. Lo normal, el ángulo escafosemilunar de 30 a 60 grados. ¿Qué pasa cuando hay una muñeca inestable? Bueno, ¿qué pasa? Primero, el escafoides, que es el equilibrador de fuerzas más importante, se va a inclinar hacia volar en forma anormal. El semilunar, entonces, se va a deslizar hacia volar y al mismo tiempo va a tener una inclinación hacia dorsal. Y el hueso grande, ese no se va a inclinar, pero sí se va a desplazar hacia dorsal. O sea, todo esto funciona mal, anormal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los ángulos, tanto el escafosemilunar como el semiluno grande, van a estar alterados. En este caso, el escafosemilunar va a ser mayor de 60 grados y el semiluno grande va a ser mayor de 30 grados. ¿Cómo sabemos si la inestabilidad es dorsal o volar? Nos fijamos hacia dónde se inclinó el semilunar. Fíjense, aquí está inclinado hacia dorsal. O sea, el semilunar es el que nos intercalado. El segmento intercalado se refiere a los componentes de la fila proximal del carro. A eso se refiere el segmento intercalado, porque se le llama así porque es el que está intercalado entre el radio distal y la segunda fila del carro. Y entonces, así como lo definimos. En el otro tipo de inestabilidad, ¿qué pasa? Eso es lo normal, como ya les había comentado. ¿Qué pasa? Bueno, el escafoides, que es el equilibrador de fuerzas, también se inclina en forma anormal hacia volar. El semilunar se inclina hacia volar, pero se desliza hacia dorsal, como está en esta flechita. Y el hueso grande se desliza hacia volar y se inclina también hacia dorsal. O sea, una serie de movimientos totalmente patológicos, anormales y dolorosos. Entonces, esto va a resultar en una alteración de los ángulos, pero diferente. El ángulo escafosemilunar va a ser menor de 30 grados y el ángulo del semilunar con el grande va a ser mayor de 30 grados. Como siempre, nos fijamos hacia dónde está inclinado el semilunar, hacia dónde se inclinó, como aquí en esta flecha nos lo dice, hacia volar. Por lo tanto, este tipo de inestabilidad se llama inestabilidad
volar del segmento intercalado. Se abrevia con las siglas BICI. La inestabilidad dorsal es la más frecuente. Si ustedes lo encuentran, lo más seguro es que sea dorsal. Entonces, también nos vamos a fijar en otro dato importante, en la proyección anteroposterior. ¿Qué pasa? Pues si el escafoides en ambos casos se está inclinando hacia volar en una forma patológica, ¿qué va a pasar? Pues en la proyección anteroposterior, este es un escafoides normal, como debe ser la morfología, el ángulo, los arcos de gílula, los espacios articulares, todo bien. ¿Y qué pasa? Pues vamos a ver, vamos a observar el escafoides en esta forma, acortado y muy prominente o mejor definido el tubérculo. Y este signo se llama signo del anillo de sello. Entonces, aunque sea una proyección dorsopalmar, pues sí encontramos datos que nos infieren que es una muñeca inestable. Asimismo, en este caso, pues si el escafoides está inclinado de forma anormal y es el equilibrador de fuerzas, pues ¿qué pasa? Los arcos de gílula van a estar alterados, como en este caso el segundo y el tercero, y por lo tanto nos sale inestabilidad. Y aquí en este esquema nos explican cómo es que se forma este signo del anillo de sello. Aquí está el escafoides inclinado anormalmente hacia volar. Puede ser desde aquí, que es un signo pues leve, hasta ya más severo. Aquí, ¿no? Prácticamente ya sobrepuestos los huesitos. Ajá. Bien, ahora, por último, espero que hayan comprendido muy bien todos estos conceptos, todos estos procesos, porque ahora lo que voy a hacer es que les voy a compartir dos ejemplos muy representativos de mi hospital. El primero, este es un paciente masculino de 34 años. ¿Qué le pasó? Hace un año aproximadamente, tuvo un traumatismo hacia la muñeca y, como ustedes pueden ver, se fracturó el escafoides. Acuérdense, el escafoides es un equilibrador muy importante, el máximo equilibrador de fuerzas. Entonces, aquí observamos la fractura. Les comenté que se fracturó hace un año y aquí, como podemos observar, sigue la fractura presente, no hay ningún signo de consolidación, no hay callo óseo, ni siquiera un puente óseo. Entonces, y también observamos que los contornos o las superficies de ambos, más bien de este fragmento distal, son esclerosos, y esta superficie también es esclerosa, y aquí pues apenas, ¿no? Hay un poquito más de radioopacidad, y ya, entonces esto nos habla de que la fractura no es reciente, exactamente, que no es reciente, que ya es antigua. Y si les comento que ya tiene un año que se fracturó y tenemos esta radiografía, entonces no nada más es una fractura, ya tiene otra complicación que se llama pseudoartrosis, que es una complicación frecuente del escafoides por la vascularidad que presenta. Y entonces, esta es una pseudoartrosis. Aquí, aparentemente, bueno, aquí en la proyección dorsopalmar, los espacios, por lo menos, los espacios articulares en la primera fila y en la segunda están conservados, pero les digo aparentemente porque son engañosas estas patologías. También podemos ver que el escafoides presenta una jiba. Presenta aquí una jiba porque este fragmento distal está inclinado hacia la cara cubital. Algo muy leve, o sea, no es la forma normal. Aquí en la proyección lateral observamos el hueso semilunar, de alineación bien, normal, pero acuérdense que ese es el pivote, ese no se mueve tanto. El hueso grande que está deslizado hacia la cara dorsal, y el escafoides pues se delimita difícilmente, ¿no? Pero aquí está más o menos, más delinea el semilunar, el escafoides, que no es la forma habitual normal, ¿por qué? Porque está alterado en su alineación, y el hueso grande que está deslizado hacia atrás, el escafoides está inclinado hacia volar, o también podemos decir que está horizontalizado. Y aquí está su resonancia magnética. Cuando uno ve estas alteraciones, perfectamente indicado la resonancia magnética. Los tres son planos coronales, densidad de protones, y este es un estilo. Entonces, corroboramos que sí, efectivamente está fracturado el escafoides hacia la cintura. Efectivamente, no hay signos de consolidación. Aquí incluso en el estilo se ven estas superficies hipointensas. ¿Por qué? Porque hay esclerosis, que es lo mismo que veíamos en la radiografía, y un edema medular óseo muy intenso, muy
muy severo, causa, imagínense, muchísimo dolor, cúmulo de líquido sinovial e inflamatorio periescafoideo, pues porque aquí está la lesión. La alteración en la morfología, la jiba que les decía, miren, aquí hasta se observa como un ángulo, ¿no? Una angulación entre los dos fragmentos escafoideos y, bueno, y entonces ahora aquí en la resonancia sí podemos observar que hay una disociación escafosemilunar. ¿Por qué? Porque aquí observamos el ligamento escafosemilunar que está roto, es decir, aquí está insertado adecuadamente en el semilunar, pero aquí vemos este trayecto lineal, fino, hipointenso, y hasta acá llega, o sea, aquí está el extremo radial, aquí está, y luego aquí ya no hay nada, o sea, aquí ya no se inserta adecuadamente en el escafoides y hay un espacio aquí pequeño que está ocupado por líquido. Entonces, eso nos indica que está roto este ligamento. Y lo cual nos trae todas estas consecuencias. Por supuesto que los arcos de Gilul están alterados, es una muñeca inestable. Y si observamos aquí el plano sagital, lo que les decía del eje vertical, pues aquí no existe. Miren el semilunar, que está inclinado importantemente hacia dorsal. El hueso grande no está inclinado, pero está desplazado o deslizado hacia dorsal. Y hasta podemos ver, ¿no? Hasta podemos ver aquí este ligamento que está roto, pues aquí viene y aquí la inserción hacia el semilunar pues está perdida, aquí hay ocupación de líquido y aquí hay otro fragmento, ¿no? Un pedacito ahí, un fragmento del ligamento hacia la cara dorsal. Y por supuesto, mucho líquido, ¿no? Alrededor, o sea, una inestabilidad dorsal. Secundaria ¿qué? A una pseudoartrosis del escafoide y por supuesto dolorosísima, ¿no? Por el importante edema o proceso inflamatorio que presenta. Esa fue la razón de que se le pidió la resonancia, el dolor. Y bueno, este es otro ejemplo de un paciente masculino de 49 años. Como ustedes ven en su radiografía, la disociación escafosemilunar es muy evidente, es una proyección dorsopalmar. El signo del anillo de sello, aquí está muy evidente también. La alteración en los arcos de Gilula también se observan muy bien, sin ningún problema. Tiene cambios artrósicos, ok, pues tiene 49 años, pues esto se relaciona mucho con la ocupación. Y aquí podemos ver estos dos ejemplos de resonancia magnética, plano coronal, densidad de protones. Por supuesto que vemos mucho mejor la disociación, en donde no hay, o sea, no se ve por ningún lado el ligamento, escafosemilunar, ocupación por líquido, porque el proceso inflamatorio importante, y en cambio el ligamento semiluno-piramidal, aquí vemos esta línea fina y muy intensa, este sí está conservado, al igual que el espacio. El problema es aquí, hacia escafosemilunar. ¿Por qué sucedió todo esto? No les dije, este paciente también tuvo un traumatismo 6 meses antes de que se le tomara estos estudios. Un traumatismo muy importante que evolucionó mal en forma tórpida. Aquí vemos el plano sagital, en donde vemos la inclinación volar o la horizontalización del escafoides, aumento del líquido inflamatorio. Aquí el semilunar está inclinado francamente hacia dorsal, les digo que la estabilidad dorsal es más frecuente, hacia dorsal, el hueso grande no está inclinado, pero sí está deslizado levemente hacia dorsal. Y lo que pasa, que también podemos ver aquí, es que hacia el epífisis distal del cúbito hay aumento de líquido, la cápsula articular está prominente, está con aumento de volumen y cúmulo de líquido. Hacia el lado cubital, bueno, es lo que estamos observando aquí. Y también el hueso, o sea, la médula ósea del cúbito distal, también se observa aquí zonas difusas hiperintensas, exactamente distales, que aquí lo podemos observar muy bien el cúbito. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Lo que pasa es que este paciente tiene una subluxación radiocubital distal. Entonces, el cúbito se subluxó hacia atrás, esto ya lleva tiempo, ya es en forma crónica, porque ha evolucionado mal el paciente, por supuesto. Entonces, hay un proceso inflamatorio importantísimo hacia la articulación radiocubital distal, mucho edema medular, y todo esto fue lo que conllevó a la inestabilidad dorsal de la muñeca. Este es un plano axial de densidad de protones, en donde se observa francamente, ¿no? La disociación escafosemilunar se observa hasta más prominente, ¿no? Que en otros planos.
y, por supuesto, en este sitio, ocupación por líquido. Y bueno, espero que haya quedado claros estos conceptos, espero que esta plática haya sido de su utilidad y pues por su atención, muchas gracias.